Lo que sí que me gustaría, a modo de introducción, es que Carlos tiene en la plataforma cursos de nutrición y suplementación para preparar pruebas físicas. También en la plataforma todavía no, porque todavía está muy nuevo, pero vamos a hacer directos en lo que todos los miembros de la plataforma le van a hacer las preguntas que quieran para sus casos particulares. Y que Carlos también lleva consulta online para los miembros de la plataforma. Si que alguien quiere llevar una dieta más específica, pues lo llevará con Carlos. Vamos con uno de los grandes temas, que es las proteínas. Te hago el planteamiento, varios puntos. Uno, ¿cuánto debe de gramos por kilo de peso debería de comer un opositor? Eh, esa cantidad total de proteína diaria lo puedo comer en 2 comidas, por ejemplo, o debo de repartirla en varias comidas al día, que es más óptimo. ¿De dónde es mejor que venga? ¿Cuál es la fuente mejor? Si la fuente animal o tengo que suplementarme con whey sí o sí, o no, hay muchas más opciones. Un poco son las tres grandes dudas que puede tener la gente. A ver qué opinas tú, Carlos. Vale. En cuanto primero lo has estructurado de una forma que es más o menos como una pirámide de prioridades. Es decir, primero pasamos del total, ¿no? Luego Uh-huh. a cómo lo repartimos y luego qué origen, ¿no? Pasamos primero al total diario. Podemos ver esto como no como una cifra, sino como un rango, es decir, en qué rango parece ser que se produce una óptima recuperación, se favorecen las adaptaciones a nivel sobre todo muscular y tema de rendimiento. Pues esto no es una cifra, como por así decirlo, exacta, ni tan siquiera un rango exacto, sino que incluso podemos verlo como un elemento dinámico, en el sentido de que aquella persona que está realizando una dieta de mantenimiento, ¿no? En el que no estamos buscando que pierda grasa, en el que no estamos buscando, por ejemplo, una fase de ganancia de masa muscular, sino que simplemente estamos favoreciendo el óptimo rendimiento en los entrenamientos, pues podríamos movernos de unos rangos cercanos a 1,6, 2 gramos, ¿vale? Por kilogramo de peso corporal y día. Si, por ejemplo, la persona utiliza un enfoque reducido en carbohidratos, sabemos que eso incrementa la oxidación de ciertos aminoácidos, por lo tanto, en un enfoque, aunque sea de mantenimiento, no necesariamente de déficit energético, que sería otro plus más. Sabemos que eso incrementa la oxidación de aminoácidos, por lo tanto, esa persona podríamos pasar de pues, el rango mayor entre 2 y 2,2. Si la persona, por ejemplo, está optando por un déficit energético, sabemos que podríamos beneficiarnos tanto por ese posible incremento en la saciedad al incluir ciertos alimentos proteicos en mayor cantidad, como también por un posible reducción en la pérdida de masa muscular asociado a un déficit energético, ¿no? Pues podríamos también optar por eso en rangos mayores de 2, Uh-huh. 2,2, incluso 2,4 en algunos casos. Y la otra vertiente, la de la persona que está queriendo ganar masa muscular, pues al contrario de lo que a veces solemos pensar, de que, vale, pues si quiero ganar masa muscular tengo que comer más proteína, ¿no? Al igual que observamos que un déficit energético incrementa la oxidación de aminoácidos, tanto en ejercicio como en reposo, estar comiendo lo que uno debe o incluso más, ¿no? No tiene este efecto de incrementar los requerimientos proteicos. Y lo que nos enseñan los estudios es que entre una ingesta, yéndonos al extremo este, por ejemplo, de personas más orientadas al plano físico-estético, ¿no? Que sería aquellas personas que más variación tienen en su cantidad de masa muscular, ¿no? Pues incluso en estas personas en rangos de entre 1,6 y 2,2 hemos visto que se producen las máximas adaptaciones y que incrementar por encima de esto no está asociado a mejoras ni en el rendimiento ni en la ganancia de masa muscular, ¿no? Eso está Entonces, claro. ¿Cuál es el rango? eso es. Por eso en la zona dulce, entre 1,6 y 1,8 suele ser donde más nos solemos mover. Luego pasamos al siguiente punto, que sería cómo repartir esto. En el caso de la proteína, lo que vemos es que, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con los carbohidratos, que tenemos un almacén, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, los depósitos de glucógeno muscular y los depósitos de glucógeno hepático en el hígado,
Al igual que también con las grasas tenemos un almacén que es ilimitado, ¿no? Que es el tema del tejido Sí, adiposo, ¿no? Que las podemos tener. lorzas. Todavía no se conoce el límite humano, ¿no? De cuál puede ser este almacenamiento. Lo que ocurre con los aminoácidos es que el principal reservorio que tenemos de aminoácidos en el organismo es nuestra masa muscular, es decir, que cuando al cuerpo le hace falta tira de ahí, no tiene como un depósito específico. Y luego existe un pool que se llama de aminoácidos, es decir, ¿no? Como si tuviésemos un río en el cual pues, tiene, ¿no? En sangre hay un pool de aminoácidos concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hemos visto es que dar mega ingestas, es decir, repartir esto 1,6 o 1,8 gramos que tenemos asignados de proteína en solamente una o dos comidas parece no ser lo más efectivo, ¿no? Para mejorar estas adaptaciones. ¿Por qué? Porque digamos que cada ingesta produciría un estímulo en la síntesis proteica muscular, por lo tanto solo tendríamos como dos grandes ingestas, dos grandes picos a nivel de síntesis proteica, ¿no? Y se ha visto que en un reparto más entre 3 y 5 comidas parece que se observan las mismas adaptaciones, ¿no? Y se maximizan los Se maximiza. resultados cuando nos movemos en estos rangos, ¿no? Pero choca un Eh, poco con el ayuno intermitente esto, claro. claro, ahí está, cuando estamos por enfoques, por ejemplo, de un 16-8, ¿no? Pues quieras que no, sí que podemos meter tres, al menos, tres ingestas, ¿no? El Ujú, problema está, pues, por ejemplo, las personas que utilizan solamente una comida al día, ¿no? Que en este caso pues, no parece ser lo más ideal, ¿no? ujú, Teniendo en consideración que cada ingesta llegara a unos mínimos proteicos, porque parece que se necesita como un umbral, ¿no? de proteína, sobre todo por un aminoácido concreto que se llama leucina, que es como el disparador, el gatillo de que se dé la síntesis proteica muscular, que se inicie, no que se mantenga, que son dos cosas distintas. Una cosa es que se ujú, inicie y otra cosa es que se mantenga. La leucina por sí sola podría incrementar esta síntesis proteica muscular, pero en cuanto se agoten, volviendo a lo que he dicho antes, ese pool de aminoácidos que tenemos en el resto, en la sangre, ¿no? Vemos que se agota y la síntesis proteica se parará. ¿Por qué? Porque se necesitan del resto de aminoácidos esenciales para que se mantenga la síntesis proteica muscular durante un tiempo, ¿no? Y esto ujú. sirve pues para darle un toque de atención, ¿no? a esos aminoácidos ramificados, ¿no? Porque solamente tienen 3 aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, que sí, están bien para pegar el chispazo, pero luego se necesita del gas, ¿no? Para que la llama siga prendida, ¿no? Ujú, Entonces, siempre abogamos por comidas completas, ¿no? Ya sea a través de vale, alimentos genial. como de suplementos, pero Mm, pues, de suplementos hablamos de la proteína de la whey, de soja o lo que sea, pero que tenga todos los aminoácidos, ¿no? Y ujú. pasamos ya al siguiente Y las punto, que sería fuentes. a través de dónde, ¿no? Lo que hemos visto es que no toda la proteína es igual, ¿no? No es, ¿por qué? Porque los aminoácidos que la constituyen no es la misma. No es lo mismo decir, pues mira, 30 gramos de proteína de whey, de yogur, de lo que sea, versus de colágeno, ¿no? No es Ya. lo mismo. ¿Por qué? Porque el colágeno, pese a que en el paquetito te ponga que tiene la misma cantidad de proteínas, solamente tiene unos aminoácidos concretos, el resto no los tiene. Por lo tanto, no estamos hablando de 20 gramos y 20 gramos de proteína porque no va a tener el mismo efecto. Ujú, Entonces, ¿cómo lo llamamos nosotros? Pues llamamos a fuentes de alto valor biológico, ¿no? Aquellas fuentes proteicas que tienen todos los aminoácidos en unas cantidades suficientes. Y esto, pues, los que siempre nos vienen primero a la cabeza son aquellos de origen animal, como pueden ser la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, ¿no? Serían como los principales elementos. Y luego también tendríamos, a nivel de origen vegetal, pues tendríamos todo lo relacionado con la soja y sus variantes, desde la propia proteína en polvo de soja al tofu, a la soja texturizada, el tempeh. Luego tendríamos también la opción por ejemplo, el guisante, ¿no? También, sí. que ahora incluso hay otro producto, igual que está la soja texturizada, que es muy conocida. Yo siempre pongo, les digo el chiste en consulta de que hasta que Mercadona no saca un producto no existe, ¿no? Entonces, la soja texturizada de momento ya está en Mercadona y ha entrado en muchas familias. De aquí a Sí. un tiempo Hace meterá ya por lo también. menos 3 o 4 años que está ya Eso Mercado. es. El guisante texturizado, como de momento Mercadona no lo ha visto el filón, ¿no? Pues de momento no existe, ¿no? Pero también hay guisante texturizado que es más difícil de encontrar. Em,
Luego también, pues otras mezclas, si hablamos de suplementación, pues, ¿no? de origen vegetal, pues mezclas de arroz, de no sé cuánto, no sé quintero. Esto tiene como origen que ciertas proteínas vegetales no es que sean carentes de algún aminoácido, sino que a lo mejor lo tienen una concentración más baja. Y si nosotros hacemos la típica combinación que se ha hecho a nivel familiar sin tener estudios, ¿no? Que esas lentejas con arroz, ¿no? Esas Sí. legumbres con arroz que se han hecho como de forma un poco intuitiva, pues eso, por ejemplo, estaríamos mezclando el aminoácido deficiente de unas legumbres y lo complementamos con el de los cereales, ¿no? Pero esto, la pregunta es si esto es necesario siempre, por ejemplo, complementarlo de esta forma. No podemos hacerlo de otra forma, y lo que se ha visto es que sí, es que a lo mejor cuando nosotros comparamos 30 gramos de proteína de origen animal versus 30 gramos de proteína de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, comparamos la whey protein, que sería de leche, versus de guisante o de soja, vemos que la respuesta puede ser algo menor, o que lo que llega a sangre a nivel de aminoácidos sea algo menor en los productos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque a igualdad de proteína tienen menor concentración de ciertos aminoácidos. ¿Cómo podemos igualar esto? En lugar de dar 30 y 30, lo que damos es 30 y 40 gramos de proteína de origen Ujú. vegetal, ¿no? Y eso es lo que se ha visto que ya serviría para contrarrestar este posible déficit. Y ya por último, con respecto a lo de si es necesario, por ejemplo, el tema de ciertos suplementos proteicos, como puede ser la proteína en polvo de whey o de huevo o de soja o lo que sea, lo que hemos visto es que, volviendo a aquella dosis que hablamos de 1,6, 2, 2,2, es cuando hablamos de proteína en general, es decir, todos los alimentos que aporten proteína, nosotros como que los contabilizamos, ¿no? Em, y eso nos da un total proteico. Si ese total proteico ya llega a nuestros requerimientos, no sería necesario incorporar estos elementos en forma de suplemento, en forma de Ujú. batido. ¿Qué pasa? Que son una buena herramienta para tomarlo, ¿no? Y por ejemplo, en la persona que está mucho tiempo estudiando, ¿no? Y muchas veces en bibliotecas y demás, como suele ser el caso de personas que están preparando oposiciones, pues al final es mucho más transportable Sí. y fácil el llevarte tu batidito con una fruta o lo que sea para ese descanso, ¿no? Porque es bebido y ya está. O, por ejemplo, cuando tú terminas de entrenar y te vas derecho después de ducharte a estudiar, Sí. pues a lo mejor si te tienes que ir con, ¿no? con un bocadillo, con un tupper, con no sé cuánto, te lleva más tiempo que el formato bebido. Por Ujú. lo tanto, es una alternativa a las cosas, pero no una condición necesaria para llegar a esos requerimientos.